Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos un video poco común en el canal, ya que voy a hacer el top 5 de las figuras de Marvel Legends. Este top 5 va a ser relacionado a todas las figuras que hemos tenido en el canal, ya que yo no hice ningún video relacionado a esto en el primer año del canal. Pero la verdad es que esta opinión va muy relacionada a mí en mi experiencia de cuando abrí la figura, de cómo se comportan en mi colección y poco más que eso. También quiero recordarles que vayan y le den seguir a la página de Instagram, ya que ahí estamos subiendo las fotos de todas las figuras de Marvel Legends o las figuras que sean que se están abriendo en el canal. Así que a medida que ustedes se vayan sumando a la página de Instagram, nos vamos a volver más activos en esa red también. En relación a la figura, tengo una Wave y dos figuras estilo clásico que vienen en camino, que las pagué hace mucho, pero acaban de entrar en el país y ahora me las están mandando. Se supone que deberían llegar en un par de semanas, si es que no menos, pero apenas lleguen se van a empezar a subir videos relacionados a eso. Y también me gustaría que ustedes dejen su comentario relacionado a esto y hagan su top 5 con las figuras que hemos abierto en el canal o su propia colección. Me gustaría mucho saber su opinión y ya. Así que mejor no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno muchachos, empezando con este top, en la quinta posición vemos a la figura de Kate Bishop de la serie de Hawkeye. Es una muy buena figura, tiene un muy buen esculpido de cuerpo, la verdad es que se parece mucho. No sé si la cara es una imagen 3D de la actriz, pero sí se llega a parecer bastante a ella. El cuerpo tiene muy buena articulación y algo a destacar que esta figura es muy buena es que yo jamás había visto una figura con articulación de mariposa siendo un cuerpo femenino. Generalmente esas se ven en las figuras de Spider-Man o Wolverine, pero en un cuerpo femenino yo no la había visto nunca. Por eso me gusta bastante esta figura. Y como pueden ver en el video, también tiene una muy buena articulación y se puede posar muy fácilmente. La figura está muy bien balanceada. Lo único que le juega un poco en contra es que perfectamente le podrían haber agregado una flecha o algo para poder combinar con el arco. O sea, no hay muchas poses que se puedan hacer con la figura, pero la figura es brutal. O sea, tiene una muy buena articulación. Si uno busca accesorios, perfectamente se podrían poner en muy buenas poses. Bueno, y esta sería la razón, en mi opinión, de por qué esta figura debe estar en el top 5 de este video, porque la verdad es que le tengo mucho cariño y se ve muy bien en mi colección. Así que bueno, esta es mi opinión y mejor vamos con la siguiente figura. Y en el puesto número 4 tenemos a Mighty Thor. La verdad es una muy buena figura, la capa está pero brutal. El esculpido de la figura también es muy pero muy bueno. Se notan los colores, en los detalles de los brazos, en todo. La verdad es que se ve muy bien. Yo no estoy seguro con esta figura si también es un escaneo facial en 3D de la actriz, pero se parece demasiado, está muy bien. Y lo bueno es que trae un accesorio que es la cabeza intercambiable, donde va con el casco o sin el casco. Entonces eso está muy bueno. Lo único que le falta a esta figura es un poco más de flexibilidad en la capa y también unos efectos de rayo o algo por el estilo. El martillo es muy bueno, pero tampoco tiene los efectos bien marcados, que en cierta forma está bien, dependiendo el gusto de cada uno. Pero me parece que es una muy buena figura para agregar a tu colección, ya que de la wave de Thor, Love and Thunder son pocas las figuras que se salvan. Pero la verdad es que dentro de toda la wave, para mí, en mi opinión personal, Mighty Thor es la mejor figura de esa wave. Porque tiene un esculpido brutal, buena articulación, solamente le faltan algunos accesorios, pero la verdad es que se ve muy imponente. Y gracias a estos atributos, a mí, desde mi punto de vista, de mi opinión personal, yo la puse en la posición número 4 porque es una figura que para mí vale 100% la pena. Así que bueno, vayamos a la siguiente figura. Y llegando al puesto número 3 tenemos esta hermosa figura de Killmonger. ¿Por qué puse a esta figura en el puesto número 3? Aparte de la perfecta articulación que tiene por el tema de la articulación de mariposa, todos los puntos de articulación que tiene, es por el diseño del traje,
ya que tiene un muy buen color y hace muy bien contraste con los dorados. Y aparte de eso tiene una textura pero brutal. Ahí pueden ver cómo se articula la figura, que se puede poner prácticamente en cualquier pose que uno quiera. Y sin bastar con eso, la figura trae muchos accesorios. ¿A qué me refiero con muchos accesorios? Trae un par de manos intercambiable para que pueda tenerlas abiertas como tipo garra o cerrada, para poder poner los accesorios que son los dos sables que pudimos ver en la película. Uno en realidad es un sable y el otro vendría siendo más una lanza, o más bien una lanza corta. Y sin olvidarnos del casco, que eso es brutal, ya que le podemos sacar la cabeza y ponerle el casco de pantera. Y la verdad es que yo he sacado muy buenas fotos con esta figura y con la figura de Black Panther. ¿Por qué no están las dos en esta posición? Porque me gusta mucho más el diseño de la figura de Killmonger por el contraste del negro con el dorado, y que las armas la verdad están brutales, cosa que la figura de Black Panther no trae. Así que vayamos a las siguientes figuras. Y llegando en la segunda posición podríamos ver a la figura de Wolverine estilo retro, de todas estas cajas estilo VHS o UVHS, depende de dónde vengan ustedes, pero que la verdad es una muy buena figura. Me costó demasiado tomar esta decisión, ya que la figura que está en el número 1 solamente se diferencia por una cosa que la hace diferente a esta figura, y por eso la tuve que poner primero, porque en relación a pintura, esculpido, ambas figuras son brutales. Esta figura de Wolverine, como pueden ver ahí, tiene un esculpido brutal, un muy buen color, tiene sombras. No, de verdad es una obra de arte esta figura, y yo la recomiendo 100%. No sé si ahora en este momento será muy fácil adquirirla, pero en el momento que yo la adquirí me costó demasiado. Tuve que encontrarla por una página que yo no había comprado nunca y que resultó ser un buen vendedor, que hasta el día de hoy le estoy comprando cosas. Y yendo de lleno con la figura, la verdad es que la figura tiene una muy pero muy buena articulación. Puedes ponerle la pose que quieras, porque la verdad tiene un buen balance. No es una figura que se te va a pasar cayendo. Cuenta con bastantes accesorios, ya que trae un par de manos intercambiables sin garra, que es la primera vez que tengo un Wolverine sin garras, una cabeza intercambiable y un cuadro típico de este meme donde aparece mirando la foto de Cíclope y Jane. Pero la verdad, esta figura es una joya. Así que vayamos a la siguiente figura. Bueno, y ya llegando a la cima de este video, en el top 1 tenemos al Spider-Man estilo retro del Tupac, que viene Spider-Man y Mary Jane, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero Spider-Woman o algo así. Este Spider-Man está en la primera posición porque comparte los mismos atributos que la figura anterior de Wolverine. Tiene un muy buen acabado de pintura y muchas cosas relacionadas a eso. Pero algo que lo diferencia, que yo no había visto jamás en una figura Marvel Legends, al menos las figuras que están en mi colección, no sé si anteriormente habrán hecho figuras así o no, pero este Spider-Man trae una articulación en la punta de los dedos de los pies, y eso nos ayuda demasiado a hacer poses muy características de Spider-Man, flectando los pies de esa manera. Entonces por esa razón esta figura está en el top 1. Y para complementar, no nos podemos olvidar que esta figura trae muchos accesorios, contando con 3 sets de manos, una cabeza intercambiable, y al tener tantas opciones de accesorios nos lleva a poder hacer muchas poses muy icónicas, y porque también tiene una muy buena estructura y articulación diseñada en esta figura. La verdad es que es una joya, 100% recomendada. Si tienen la opción de comprarla, yo lo recomiendo, ya que es una figura que se va a acomodar mucho a tu colección estilo cómics o estilo caricatura. Es una muy pero muy buena figura. Y bueno muchachos, estas vendrían siendo las figuras del top 5 que yo escogí de mi experiencia personal. La verdad es que desde mi punto de vista son figuras muy buenas, con muy buena articulación, que si las tienes o las vas a comprar para tu colección, son 100% recomendadas. Son figuras que de verdad a mí me gustaron mucho y por eso están en este top 5. Así que espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, vayan a la página de Instagram, suscríbanse al canal de YouTube, que es gratis. Y nos vemos en el próximo video.